Muy buenos días, hermanos. Me da mucho gusto poder compartir un mensaje con ustedes acerca de la importancia de tener una recomendación vigente para el templo. Físicamente, una recomendación es una tarjetita de papel que por el frente tiene nuestro nombre y por la parte de atrás trae la fecha en la que se expidió, la cédula de miembro, la firma de un miembro del obispado, de un miembro de la presidencia de estaca y nuestra firma. Pero espiritualmente es mucho más que eso. El elder Elton Perry la describió de esta manera: la recomendación del templo es un trocito de papel que nos representa y refleja nuestra dignidad para recibir las bendiciones del templo. ¿Y cómo es que representa esa dignidad? Pues para poder obtenerla necesitamos asistir a una entrevista primeramente con un miembro del obispado y se nos hacen ciertas preguntas para saber si podemos recibirla. Algunas de esas preguntas son si tenemos un testimonio de la Trinidad, si apoyamos y sostenemos a nuestro profeta y a las demás autoridades generales, así como a los líderes locales, si no apoyamos grupos o personas que vayan en contra de las enseñanzas de la Iglesia, también si cumplimos con nuestros llamamientos, si cumplimos con los mandamientos, si obedecemos la palabra de sabiduría, la ley de castidad, y también si asistimos a nuestras reuniones sacramentales del sacerdocio y otras reuniones de la iglesia. Y si vemos, pues sí, son bastantes requisitos, pero como dijo el presidente Hinckley en una ocasión, son muchos los requisitos, pero son más las bendiciones. Y en cuanto al último punto de asistir a las reuniones de la iglesia, las autoridades generales nos han dado la instrucción de llevar a cabo las reuniones de manera virtual. Sabemos que en este momento, por cuestiones de la pandemia, las capillas y los templos están cerrados. Sin embargo, la iglesia se preocupa porque todos podamos seguir en contacto con el Evangelio. Se nos ha invitado a hacer nuestras reuniones familiares para el estudio personal y familiar del programa de Ven Sígueme, y se han dado ahora cuentas de Zoom para que los barrios puedan invitar a sus miembros a que con un solo clic podamos cumplir con este requisito para nuestra recomendación. Los que tenemos Zoom, damos un clic en el enlace y estamos en nuestra reunión sacramental o en nuestras clases. Los que no cuentan con esta plataforma pueden hacerlo por llamada. Ya nuestros líderes nos han instruido de cómo podemos realizarlo. Entonces, aún en tiempos difíciles se nos proveen los medios para que podamos seguir cumpliendo con lo que se nos ha mandado. Entonces, al ser merecedores de recibir esta recomendación, podemos gozar de las bendiciones del templo. El presidente Hinckley enseñó un concepto que envuelve muy bien todo lo que significa la casa del Señor. Y él dijo lo siguiente: todo lo que ocurre en el templo es de naturaleza edificante y ennoblecedora. Habla de la vida aquí y de la vida más allá del sepulcro, de la importancia de las personas como hijos de Dios, de la importancia de la familia como creación del Todopoderoso. Habla de lo eterno de los lazos matrimoniales, de avanzar a una gloria mayor. Es un lugar de luz, un lugar de paz, un lugar de amor donde tratamos las cosas de la eternidad. Entonces sabemos que el templo es el lugar más sagrado que hay sobre la tierra. Es un lugar donde recibimos consuelo, instrucción, inspiración para poder afrontar los retos que tenemos en esta vida terrenal. Entonces es necesario que busquemos tener nuestra recomendación vigente. Es nuestra responsabilidad concertar una cita para que esto suceda. Cuando comenzó la pandemia, sabemos que se dio la instrucción de que todos los templos debían cerrarse y se le hizo una entrevista al elder Bednar, que no solo es miembro del quórum de los 12 apóstoles, sino que es el presidente del Consejo de Templos e Historia Familiar de la Iglesia.
Y en esa entrevista él dijo: durante esta época de templos cerrados, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pueden enfocarse en lo que aprendemos y el espíritu que sentimos en el templo. Obviamente el espíritu no solo está disponible en la casa del Señor. Si estamos honrando nuestros convenios, entonces podemos tener ese mismo espíritu siempre con nosotros. Y más adelante dijo: cada persona debería tener una recomendación vigente para el templo durante esta época. Cuando yo estaba en seminario, nuestra maestra nos enseñó que cuando un profeta habla, es como si estuviera dando un mandamiento, aun cuando no diga les voy a dar un mandamiento o esta es una instrucción, aún así lo debemos tomar como un mandamiento. El Ender Perry cuenta la experiencia que tuvo cuando él era presidente de estaca en Boston. Dice que había una viuda, era de edad mayor y era muy autosuficiente. Siempre buscaba hacer las cosas por ella misma. Sin embargo, vivía en un lugar que era muy hostil. Y en una ocasión que fue a comprar sus víveres, pues le robaron su dinero. Entonces acudió a los posaderos del sacerdocio para que ellos la acompañaran a comprar los víveres y después a su casa para que ella estuviera segura. Y el Ender cuenta que cuando llegaba él y su compañero a casa de la viuda, ella les pedía que arrojaran su recomendación del templo por debajo de la puerta para saber que eran ellos. Entonces el Ender y su compañero lo hacían, metían su recomendación por debajo de la puerta y entonces ella les podía abrir. Y parece algo chusco, pero nuestra recomendación refleja la dignidad que tenemos ante el Señor y da confianza a las otras personas. Él dijo: es un reflejo de cómo estoy ante el Señor. Y el presidente Hinckley enseñó lo siguiente: consideren su recomendación del templo como una posesión preciada. Guárdenla en el bolsillo y les servirá como recordatorio de lo que se espera de ustedes como santo de los últimos días. Entonces, dentro de la iglesia siempre hemos tenido simbolismos. Cuando una mujer joven cumplía con sus metas, recibía un medallón que le recordaba el esfuerzo que había hecho por cumplir con sus metas. Nuestras propias investiduras son un símbolo de lo que realizamos en el templo y es un recordatorio de los convenios que hemos hecho. Entonces, el estar viendo nuestra recomendación también nos recuerda que debemos permanecer dignos para poder seguirla teniendo vigente. Si se dan cuenta, hermanos, estos fragmentos que he recopilado para poder armar mi discurso son diferentes profetas, diferentes épocas, pero la instrucción es la misma. En un tiempo se dijo que los templos estaban cerrados, como ahorita. De todos modos, hay que tener una recomendación vigente. Cuando había lugares en los que el templo estaba demasiado lejos de los miembros, aún así se les exhortó a tener una recomendación vigente. Y yo sé, hermanos, que el Señor está al tanto de nuestras circunstancias. Él conoce nuestras debilidades y no dará menos crédito a una oración que se hace en nuestro hogar ahora que los templos están cerrados. La expiación de nuestro Salvador puede ayudarnos a arreglar lo que sea necesario para poder ser merecedores de tener una recomendación vigente y poder gozar de las bendiciones que se nos prometen en el templo. Quiero terminar con mi testimonio, hermanos. Yo sé que no siempre es difícil cumplir con todos estos requisitos. Sin embargo, como mencionó el presidente Hinckley, es mucho lo que tenemos que hacer, pero son más las bendiciones que recibimos. Sé que dentro del templo podemos gozar de una paz extraordinaria y una tranquilidad que nos aísla de las cosas que están pasando en el mundo. Sé que
La oración es un arma poderosa para que podamos pedir ayuda en las cosas que necesitamos. Y esto se los comparto, hermanos, y lo hago con mucho cariño en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.